¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, qué alegría inmensa. Lo decía cotidianamente, antes de esta ausencia tan prolongada de la pantalla de Urbana TV, desde el barrio, nuestro noticiero, su noticiero, y la verdad que hoy lo reafirmo con contundencia. La inmensa alegría de poder estar junto a ustedes a través de esta pantalla tan querida por todos nosotros, por todas nosotras, que es la de Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Varios días en los cuales en nuestro país pasaron cantidad y cantidad de situaciones a un ritmo vertiginoso, como viene sucediendo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Gran parte de esas informaciones y esos análisis ustedes pudieron tenerlos en la pantalla del canal y en el noticiero, de la mano de todo el equipo de Urbana y con la conducción de Cacho Napoli, que lo hizo realmente muy bien y a quien le agradezco, como lo hice el jueves pasado. Pero bueno, yo la verdad que me mordía los codos por estar acá en estas circunstancias. Circunstancias que no hacen más que profundizar jornada tras jornada algo que nosotros venimos señalando desde hace tiempo. Desde antes de la llegada de Milei a la presidencia, ya con el resultado electoral y cuando Milei estaba en campaña y lo definíamos, del mismo modo que lo seguimos definiendo aún hoy como un personaje que está parado en el borde mismo del sistema democrático y con un pie afuera del mismo, no cree en esto de la convivencia democrática, de la pluralidad. No cree en eso y lo demuestra constantemente. Lo hizo de manera bestial, brutal, descarnada, cuando semanas atrás se autodefinió como un topo que está dentro del Estado para intentar destruirlo. Él, que es el jefe del Estado. Estoy dentro de las líneas enemigas, es apasionante, estoy dentro de las líneas enemigas, decía hace algunas semanas atrás. Y eso es lo que viene haciendo. Ahora, ¿qué significa eso de ser un topo dentro del Estado para destruirlo? ¿A quién destruye Milei cuando destruye al Estado? ¿Destruye a los poderosos? ¿Destruye a los sectores del privilegio? ¿Destruye a los grupos económicos concentrados? No. Destruir al Estado no es destruir, confrontar, atacar a esos grupos, a aquellos a los que les va más que bien en la vida. No. Destruir al Estado es ensañarse, es destruir, atacar, perjudicar, dañar a los que menos tienen. Cuanto menos tenés en la escala, si no sos de los sectores del privilegio, si no pertenecés a ese grupo de los sectores del privilegio, a medida que vas descendiendo en los escalones de la pirámide socioeconómica, te va cada vez peor. Cuanto más abajo estás, más se ensaña Milei con vos. Milei, que es como el flautista de Hamelin, que va intentando generar una ensoñación, que lo sigan, deslumbrado, con una música muy atractiva, estridente en el caso de Milei. Lo que hace es conducir al grueso de la sociedad argentina, al grueso de nuestro pueblo, a un lugar infinitamente peor que el que estuvimos hasta hace poco tiempo. La melodía dice otra cosa. La melodía dice que no, que el problema es todo lo que pasó y que ahora estamos sufriendo por eso y que hay que tomar estas medidas. La realidad es que son muy pocos los que se benefician con este modelo económico, político, cultural y social, y una inmensa mayoría que la va a pasar muy mal. Milei, en definitiva, lo que logrará es arrebatarnos el futuro, dejarte sin futuro. Y duele mucho, sobre todo, porque hay mucha gente que verdaderamente ha creído en Javier Milei.
con ingenuidad, dirán algunos, lo que quieran, pero me cuesta enojarme con muchos, con algunos sí me enojo, ¿no? Con algunos de los que apoyaron a Milei y lo siguen haciendo, sí, claro que me enojo. Pero con los sectores populares, aquellos que estaban pasándola muy mal, me cuesta enojarme con esos sectores. No lo hago, trato de analizar, comprender. Pero ellos, muchos de ellos y de ellas, apoyan aún, creyendo que esa era la salvación para modificar, la posibilidad de modificar una realidad que les es muy dolorosa, muy difícil, para la cual desde otros sectores de la política no hubo respuestas. Claramente esto es así. Lo triste es que eso no sucederá y lo que seguramente pase es que su situación se agrave infinitamente, de la mano del deterioro de la inmensa mayoría de la Argentina. Pero además está la situación política, ¿no? La situación social. Y en esta Argentina, en nuestra amada patria, mientras yo estoy hablando acá, en este momento, todavía hay 5 presos políticos recientes, porque tenemos que sumar a Milagro Sala, la pionera de las presas políticas. Ya ella, Milagro, durante el gobierno de Mauricio Macri, víctima también de esos mismos sectores del privilegio que se benefician con Javier Milei. Además de Milagro, todavía hoy en la Argentina, en este momento, hay 5 presos políticos por ejercer el derecho constitucional a la protesta. O sea, hay 5 personas presas, de las 33 que originalmente se habían detenido, 28 fueron liberadas, y 5 todavía están presas por protestar, que reitero, es un derecho constitucional. 5 personas contra las cuales no hay pruebas de ningún tipo que indiquen que cometieron algún delito de gravedad manifiesta como para tener que aguardar que la justicia se tome sus tiempos para decidir si los libera o no. 5 personas sobre las cuales seguramente no hay riesgo de fuga, porque no son personas poderosas, no, son personas que fueron a expresarse en contra de algo que iba a suceder en el Congreso. Y lo hicieron manifestando, algo que la Constitución protege, pero que en la Argentina de Milei parece haberse perdido. Por eso digo que cuando este gobierno favorece a los sectores del privilegio y tiene todo apuntado para concentrar la riqueza, concentrar la economía y joderte la vida a vos, joderte el futuro a vos, a tus hijos, a tus nietos, porque eso es lo más grave. Milei viene a reconfigurar un país donde no va a haber futuro venturoso, no lo va a haber. Milei se está ensañando con el futuro tuyo y de tu familia. Está destrozando las perspectivas de un futuro que sea amigable, transitable, vivible, digno. Y dentro de eso está la violencia política, está el intento de intimidación, todo un poder, todo un sistema, esa casta de la que hablaba Milei parece estar funcionando a la perfección. Tan a la perfección que hoy todavía tenemos 5 presos políticos en la Argentina. No había pasado con esta magnitud. Todo tiende a ser peor. ¿Por qué? Porque los números, la ecuación económica, no le cierra. El ya tan alabado plan de estabilización, déficit cero, motosierra, licuadora, no funciona. No funciona. Los indicadores económicos son malos, pésimos. No hay plata. Y esos sectores del privilegio, para quienes gobierna Milei, siempre quieren más. Siempre quieren más. Nada les alcanza. Y ahí está la falta de divisas, la falta de dólares y los organismos internacionales que no prestan
plata fresca y los exportadores que no liquidan, y se avecina una nueva devaluación. Será en breve, y una nueva devaluación será un nuevo impacto para los bolsillos de los que menos tienen. Sucederá inexorablemente, va a pasar, y para lograr seguir ejerciendo con firmeza ese rumbo, la represión, la intimidación, la generación de temor surgen como herramientas imprescindibles, y Milei las está utilizando. Contra vos. El fin de semana largo, bueno, comenzó, ¿no?, el feriado por el 20 de junio, el Día de la Bandera. Fue Milei a Rosario, al Monumento a la Bandera, una escuálida, muy escasa participación. Vemos algunas imágenes, tenemos ahí para mostrar mientras hablo de lo que fue la escasísima participación popular. No hubo tal cosa, apenas unos pocos miles de personas, 2.000, 3.000 personas participaron del acto de Javier Milei ahí en Rosario. Milei volvió a plantear en ese escenario la posibilidad, la convocatoria al Pacto de Mayo, aquel al cual había convocado a principio de año, en el inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, en el Congreso de la Nación. Dijo que iba a convocar a la firma del Pacto de Mayo. Bueno, no sucedió, el Pacto de Mayo quedó en el recuerdo, no hubo posibilidad de concordancia, no se aprobó a tiempo la ley bases. Bueno, ahora pareciera la semana anterior haber obtenido cierto respiro el presidente con la sanción en el Senado. Tendrá que ratificarse esta semana en el Congreso, se hablaba del jueves, posiblemente que haya sesión para votar. Tienen que ponerse de acuerdo acerca de la interpretación que se le dará al tratamiento en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores rechazó varios artículos, algunos títulos, la votó en general, pero rechazó, hizo modificaciones. Entonces hay una parte de la biblioteca que dice que no puede volver a votarla a diputados, otros que dicen que sí, que algunos artículos sí, que otros que no. Discusiones reglamentarias. Lo concreto es que la discusión sigue, la pelea para defender lo que pueda defenderse en función de los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, está a la orden del día en el Congreso, pero hay una corriente y un tufillo a que finalmente se va a aprobar la ley tal cual había salido de diputados, lo cual va a significar en algún momento, si todavía existe la dignidad en algunos senadores, en algunas fuerzas políticas, dirán, uy, che, pero este nos cagó, nos dijo una cosa, que iba a hacer una cosa, acordamos, lo votamos y al final fueron, y en diputados ignoran las modificaciones que hicimos en el Senado, con todos los señalamientos que hicimos. Bueno, posiblemente eso suceda, les hagan pito catalán a algunos que la irán de sorprendidos, jugarán de sorprendidos sobre quienes, permítanme que dude de su ingenuidad y de su sorpresa. Es un patético, tristísimo, lamentable rol el que ha jugado hasta el momento el grueso, la inmensa mayoría de la Unión Cívica Radical, por ejemplo. Unión Cívica Radical que en algún momento, que durante muchos años de nuestra historia, fue un partido popular, de origen popular, con defensa de los intereses de los sectores medios, de los intereses nacionales, con quien en mi caso he tenido diferencias, enfoques y demás, pero lo ubico claramente
en términos históricos al radicalismo como eso. Bueno, hace tiempo que ya no lo es. Está barranca abajo y con unos niveles de indignidad patéticos, y volverán seguramente a demostrarlo el transcurso de esta semana en la Cámara de Diputados, ¿no? Ojalá me equivoque y pueda con todo placer, gusto y énfasis pedir disculpas por estas palabras que pronuncio ahora, pero difícil que el chancho silbe. La cuestión, les decía entonces, es que Milei estuvo allí en Rosario, convocó para la firma del Pacto de Mayo, que se va a hacer en julio. Dicen que la idea es hacer un acto el 9 de julio, Día de la Independencia, en Tucumán, y convocar ahí a los gobernadores. Ya son varios los que han dicho que concurrirán, han ratificado su participación en ese evento. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que también tuvo un discurso el día viernes en el Monumento a la Bandera, en ese acto, diciendo que sí, que iba a estar, que bueno, que es importante, que nos pongamos de acuerdo en algunos puntos. Le agradeció al gobierno, no hizo mención Maximiliano Puyaro al esfuerzo gigantesco y solidario que hizo la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregándole 100 patrulleros a Maximiliano Puyaro, que no tenía esos recursos y que no los recibió del gobierno nacional, sino de su par, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que le entregó 100 patrulleros para reforzar la seguridad en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, que está asediada por el narcotráfico. Sin embargo, Puyaro, en medio del acto, se ocupó de agradecerle, vaya a saber qué cosa, a Milei, y no mencionar el gesto de solidaridad que tuvo Kicillof. Por eso, cuando uno habla del radicalismo y de lo patético, lo miserable de la dirigencia actual del radicalismo, va hilando, ¿no? Busca este personaje, lo busca de Loredo, que tienen lindos discursos, parecen, ¿no?, mucha enjundia, progresistas, y después terminan hocicando. Pero en todos lados se cuecen habas, en todos los campamentos hay traiciones, porque lo que está en discusión finalmente es el concepto de patria, de integralidad. Eso que costó mucha sangre en la Argentina, construir, consolidar esa idea de patria, de territorio unificado. Bueno, hoy, a mi juicio, está en duda. ¿Por qué aparecen los gobernadores poniéndose fuertes, haciéndose fuertes en sus provincias y hablando de los intereses particulares de esas provincias, entregando lo que haya que entregar para garantizar no solo la gobernabilidad, sino la perdurabilidad de los proyectos que cada uno de ellos encarnan en sus lugares y que son disímiles y que parecen no tener un punto unificador en ese concepto de patria, de intereses comunes. Entonces, digo, en todos lados se cuecen habas porque lo señalan los radicales, pero ¿cómo no hablar de algunos peronistas que bailan al compás de la manivela que va girando en la maquinita? Eso que permitió hace ya, no sé, 2 siglos atrás, es decir, por la plata baila el mono, ese monito simpaticón, que bailaba cuando el organillero giraba la manija en esas cajas que parecían mágicas, y el monito bailaba. Lo habrán visto en algunas películas, quizás. Bueno, 4 gobernadores de origen peronista se reunieron la semana pasada en la casa de gobierno, 3 de origen peronista, otros no tanto. Ahí estaban entonces el gobernador de Tucumán, Osvaldo Yaldo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, radical, él. Por eso digo que en todos lados se cuecen habas. Casualmente, provincias atravesadas por los intereses de la megaminería.
la mega minería, que explota, se lleva las riquezas de nuestro suelo y no deja un mango. Deja contaminación, deja saqueo y no deja plata. Y ahora el gobierno de Milei y quienes han votado favorablemente el régimen de inversión, el régimen para las grandes inversiones, el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, lo que han hecho es garantizarle por décadas, más de 30 años, pues a partir del momento en el cual, dice 30 años, pues a partir del momento en el cual empiezan los proyectos, o sea, más de 30 años, les garantizaron en esas provincias a los grandes empresarios que destruyan tranquilamente nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, que la destruyan, que se lleven todo y que no dejen un mango. Se lo garantizaron. Levantaron sus manos, votaron y ahí están. Y después van a celebrar y a bailar como el mono a la Casa Rosada junto a Javier Milei y Karina Milei, como veíamos recién en una fotografía. También lo ha hecho Liar Llora, el cordobés, que dijo bueno, que van a participar de la firma del Pacto de Mayo que se hará en Tucumán. Bueno, ahí está, cómplices, todos y cada uno de ellos, de la entrega de la soberanía nacional y de lo que va a ser un sufrimiento. Miren, pocas veces visto en la historia argentina. Pocas veces visto en la historia argentina será el sufrimiento que atravesará nuestro pueblo si Milei logra plasmar al 100% su modelo económico. Lo veremos. Pero todos estos personajes son cómplices de eso. Anótelo en algún lugar. Acuérdense, porque esto va a pasar. Y estos personajes serán los responsables de que tu vida sea peor, ni que hablar la de tus hijos y ni que hablar la de tus nietos si no cambiamos la realidad. Yo soy un optimista y supongo que daremos las peleas necesarias y lograremos torcerles el brazo a estos saqueadores de la patria, a estos personajes que odian al pueblo verdaderamente en última instancia. Cambiamos de tema y nos vamos a la fase internacional. Sigue de viaje. Milei ahora en este momento está en República Checa, el presidente viajó a España. Ya lleva, en 6 meses de gobierno, lleva más de un mes de viajes. A recibir distinciones, la mayoría de ellas ignotas, desconocidas, medallitas que le entregan al tipo, organizaciones de la derecha más reaccionaria, más ultra, que hay en los distintos países, en las distintas partes del mundo, y que bueno, toman alguna notoriedad porque va Milei y las recibe contento, entonces va con la tuya, ¿no? Con el avión presidencial, con todos los atributos, va a recibir premios particulares, premios que no son premios, sino que son distinciones, son menciones que otorgan pequeños institutos desconocidos en su gran mayoría. Pero bueno, ahora el fin de semana estuvo en España, en Alemania y hoy en República Checa. En España recibió sí una distinción, ya no de una institución ignota, sino de la jefa de gobierno de Madrid. O sea, Madrid le entregó una distinción. Hay un despiole bárbaro en España, en Madrid fundamentalmente, porque dicen, pero ¿quién le dijo a esta mujer que sin la discusión, sin la aprobación de los cuerpos legislativos le podía dar esa distinción a Milei? Bueno, parece que lo hizo. Ahí está Díaz Ayuso, que es la alcaldesa de Madrid, la jefa de gobierno de Madrid, que es una mujer de derechas, del Partido Popular, y lo recibió a Milei. Estuvo en su llegada a Milei con algunas manifestaciones pequeñas a favor y otras un poquito más numerosas, tampoco en contra, fue muy criticado, pero veamos cómo desde la televisión mexicana hablan de la visita de Milei a España. La tensión entre Javier Milei y Pedro Sánchez aumenta. En su visita a Madrid para recibir una condecoración del gobierno de la capital,
opositor al gobierno nacional. El mandatario argentino tuvo duras palabras para su homólogo español y el socialismo que predica. Si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles. Es el segundo señalamiento de Milei contra Sánchez en menos de 4 días. A principios de esta semana lo llamó cobarde. El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? ¿Sánchez? La desavenencia empezó cuando Milei llegó a la Casa Rosada. La inasistencia del español a su toma de posesión fue la primera gota en el vaso de la discordia. Pero todo estalló cuando el ministro de Transporte, Óscar Puente, insinuó que antes de la primera visita del presidente argentino a España, había consumido sustancias prohibidas. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Desde entonces Javier Milei no ha dejado que la discusión termine. Al contrario, cada que puede la alimenta. Aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El rechazo de las autoridades españolas a las declaraciones de Milei llevó al gobierno a retirar su embajada del país sudamericano el mes pasado. Esta decisión es apenas una de las tantas que podrían venir en los próximos meses, pues las discrepancias están lejos de terminar. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Bueno, el presidente Milei quiso reunirse con el rey, pasando por encima de Pedro Sánchez, y en la corona española dijeron de ningún modo, no, eso no va a suceder, no lo recibieron entonces a Milei en España, no lo recibió el rey. Bueno, después hubo manifestaciones en España, como les decía, algunas más graciosas por los disfraces, por las cosas que llevaron. Nada significativo. Sí el dato importante de que allá donde va Milei hay argentinos que repudian su presencia y gente nativos de cada uno de los lugares donde va Milei que también se suman con preocupación a la presencia y a la recepción que significa la presencia de Milei. Estuvo en Alemania pasó lo mismo, volvieron a verse situaciones de repudio a la visita del presidente argentino. Finalmente logró una reunión importante con el canciller alemán, Olaf Scholz, primera reunión que tiene Milei con un dirigente, con un funcionario de otro país, en este caso socialdemócrata, esto que Milei define como son comunistas, ¿no? Son socialistas, son alemanes. Bueno, Olaf Scholz seguramente Milei lo encuadraría en ese mundo, aunque no lo sea. Lo recibió de manera bastante informal, sin los honores que se le rinden a otros jefes de Estado, pero la reunión se concretó, no hubo después conferencia de prensa, fue en un tono semi-formal, la reunión con Olaf Scholz. Hablaron de la relación con la Unión Europea, con el Mercosur, el tema del litio. O sea, Alemania hace negocios, por supuesto, y tiene que defender los intereses económicos de su país, es la función que le corresponde a Olaf Scholz. Scholz le pidió a Milei cuidar la cohesión social en la Argentina. Eso le dijo, que cuidar la cohesión social después de las protestas de la semana anterior, que todavía tienen 5 compatriotas detenidos, 5 presos políticos en la Argentina. El gobierno alemán emitió un comunicado en el que dijo que hablaron de los planes de reforma en la Argentina, de su impacto en la población. El canciller enfatizó en que, en su opinión, la compatibilidad social y la protección de la cohesión social deberían ser pilares importantes. O sea, le está haciendo un señalamiento de lo que es el ajuste bestial que está llevando adelante Milei, ¿no? El presidente argentino habló luego de ese encuentro, dijo, bueno, se empiezan a ver los primeros números de recuperación, los primeros indicadores de una recuperación que tienen que ver con los meses de abril y mayo. La batalla cultural que su gobierno está llevando a cabo contra el socialismo, dijo que el motivo
por el cual los socialistas están tan violentos es porque las políticas del gobierno están funcionando y desmantelando la mentira socialista. Eso dijo Milei, que hoy está en Praga, en la República Checa, se va a reunir con el primer ministro Petr Fiala, en estos momentos debe estar ahí reunido. Claro, Milei habla de una recuperación y unos indicadores que no estarían viéndose. De hecho, cada uno de los indicadores en materia de producción, de empleo, de consumo, cada uno de los que se conocen semana tras semana son malos. Ah, pero la inflación bajó. Sí, es cierto eso. Bajó del 25, más del 25% a la cual la llevó Milei. O sea, no es que estaba, no, la llevó al 25%, no es que estábamos en 5% de inflación, él llevó la inflación al más del 25%. De ese 25%, de ese acomodamiento de precios que significó la inflación del 25%, que significó la devaluación del 118% que hizo Milei, ni bien asumió, ese reacomodamiento de precios y tarifas allá arriba, quedó allá arriba. Porque si no, no se entiende. O sea, Milei llevó los precios, llegó a un pico de inflación del 25,5%, que no había llegado ninguno. Aunque él dijera, ahí vamos a una del 17.000%. La realidad es que al 25, más del 25%, 25,2% de inflación, la llevó Milei a la economía argentina, después de esa devaluación que hizo. Desde ese lugar altísimo, desde esa destrucción de tu salario, de todas las dificultades que eso generó, la inflación, luego de llegar a ese nivel tan alto, fue escalando, fue aumentando más lentamente o decreciendo. Primero del 25 pasó al 14, al 10, al 11, hasta llegar a este 4,2 que hubo el último mes. Pero desde ahí, ¿se entiende, no? Porque si no, uno termina confundiéndose, diciendo, qué bien, bajó la inflación, qué bien estamos. No, te llevó los precios allá arriba imposibles, siguieron aumentando, pero a un ritmo menor. Y ya se sabe que el número que se conocerá el mes próximo va a ser mayor que el del mes anterior. Porque no le cierran los números a Milei, no cierran los números. Esto hace agua. Este plan económico hace agua. En el medio de esta gira y estas reuniones que tuvo el presidente, es para destacar algunas reacciones. Por ejemplo, la reacción de Rusia. Rusia emitió un comunicado y dijo que siente una profunda decepción con Milei por el apoyo a Ucrania. Las informaciones sobre el posible envío de tanques argentinos a través de Alemania, similar al acuerdo de los aviones con Francia, también son preocupantes. Hemos comunicado claramente y con firmeza a Argentina que tales acciones serán consideradas acciones hostiles contra Rusia, dijo el embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry Feoktistov. O sea, aliado con Israel, con Netanyahu, nos pone al borde, tomando parte como ha tomado parte en el tremendo conflicto en Oriente Medio, en Israel, con los palestinos, víctimas de la matanza indiscriminada del ejército israelí, nos pone tomando partido ahí, nos pone tomando partido con Ucrania, o sea, riesgos por todos lados, inventa Javier Milei para el pueblo argentino. Mire, recién les hablaba de algunos números, acá tenía anotado, no los encontraba, de todo el desastre que son los números de la economía. Y que toda la semana se conocen datos tremendos.
En Tierra del Fuego, ¿no? La provincia más austral, la que tiene el régimen, ese régimen impositivo que las beneficia para el mundo de la electrónica, del cual se beneficia la familia Caputo, ¿no? Eso no se toca mientras te aumentan impuestos, que no aumentarte las ganancias, todo eso. A esos sectores se los protege, no se le quita ningún privilegio. Ajustan a los jubilados, pero dejan que los grupos económicos concentrados sigan teniendo prebendas, se le bajen los impuestos. Todo eso pasa en la Argentina de Milei. Así todo, fíjense, rubro electrónica en Tierra del Fuego, la cantidad de personas empleadas en el mes de mayo cayó de manera interanual un 40,3%. ¿Escuchaste? Entre mayo del año 2023 y mayo del 2024 cayó un 40,3% de la cantidad de personas empleadas en el rubro electrónico en Tierra del Fuego. Estamos hablando de números de poblaciones pequeñas, ¿no? 40,3%. También hubo reducción en las unidades que se produjeron. ¿Saben cuánto se produjo menos entre el año pasado y este año? Porque no hay consumo, claro, si no hay plata. 59,6% menos de producción de artículos electrónicos entre mayo del año pasado y mayo de este año. Eso en lo electrónico, también en todos los otros rubros también hubo caídas. Pero bueno, en el orden de las relaciones internacionales también hay ruido con Brasil. Porque, claro, hubo más de 100 personas que estuvieron involucradas en el intento de golpe, ahí sí, un intento de golpe real, no como este piripipí, este verso que armó Milei, Patricia Bullrich, todo para justificar la represión de hace unos días en el Congreso, y que todavía tengamos 5 compatriotas presos políticos. Hoy le dicen que hubo un intento de golpe de Estado, mentira, nada de eso. Hasta la propia jueza María Romilda Servini señaló que no había ningún indicio, ninguna prueba en ese sentido. En Brasil sí hubo un intento de tomar el Planalto, la sede del gobierno en Brasilia, todos alimentados y alentados por el expresidente Jair Bolsonaro, cuando perdió las elecciones y tenía que asumir Lula. Hubo mucha violencia. Bueno, varios de los principales responsables involucrados en esos episodios se fugaron, están con causas judiciales, y se fugaron hacia la Argentina. Más de 100, 113, 115 aproximadamente. El gobierno de Brasil pidió información al respecto, la Argentina se demoraba, bueno, finalmente dio algo de información. Escuchemos este informe de la televisión internacional respecto de lo que está pasando en Argentina con este tema de los prófugos brasileños. Continuamos con más información en The News y ya nos vamos a Brasil. Estamos en contacto, en comunicación con nuestra compañera Milena Portela para hablar acerca de estos acusados, ¿no? Donde han pedido asilo en la Argentina. Milena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, así es. Se trata que la Cancillería Argentina envió al gobierno brasileño en el día de ayer la lista con los prófugos por el intento del golpe de Estado que ocurrió el 8 de enero del 2023. En total, 76 personas intentaron ingresar a la Argentina, pero el gobierno argentino identificó solamente 62 personas. Sí. 13 de esas ya salieron del país y una tuvo el ingreso rechazado. Hay que recordar que el gobierno brasileño envió a la Argentina una lista de 143 personas y el gobierno brasileño también cree que estas personas pueden haber ingresado ilegalmente a la Argentina, cosa que el gobierno argentino aún no identificó, pero que también pueden estar en otros países vecinos como Chile, Paraguay o también Uruguay. A ver, ¿cómo afecta este incidente, cómo afecta esta situación a las relaciones entre Brasil y Argentina? Había mucha incertidumbre de lo que realmente pasaría con eso, porque sabemos que la relación entre el gobierno de Milei y el gobierno de Lula no es la mejor relación,
Y hay que recordar también que el diputado y hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro estuvo en junio en la Argentina en un evento de la Libertad Avanza, donde ahí pidió asilo político a los prófugos que estaban en la Argentina. Pero Adorni, el portavoz argentino, dijo que el gobierno argentino no se metería porque se trata de una cuestión política, pero también hay que ver qué pasará en los próximos días. Con este tema, saben ustedes que hace un tiempo un grupo de periodistas que hicieron, le hicieron una entrevista, los corresponsales del medio UOL, el UOL, el 8 de junio hicieron notas, publicaron una entrevista que le habían hecho a dos prófugos del bolsonarismo, le hicieron notas acá en Plaza de Mayo, habían llegado a principios del 2024, y a partir de eso fueron hostigados en las redes sociales, fueron amenazados, sufrieron amenazas reiteradas. Sin embargo, hay un ex asesor de Bolsonaro y referente del bolsonarismo y ex asesor de Milei, estoy hablando de Fernando Cerimedo, con el cual trabajó con mucha cercanía Santiago Caputo, que es la mano derecha de Milei, un joven especialista en redes, que es el asesor principal hoy de Milei desde hace tiempo, y que tiene mucha cercanía con este fascista de Fernando Cerimedo, ex asesor, reitero, de Milei y hombre muy cercano a Bolsonaro. Bueno, luego que se conocieron las denuncias de estos periodistas de UOL que habían realizado las notas a dos prófugos brasileños acá en Argentina, en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, Cerimedo salió en las redes a decir que dejen de victimizarse. Hubo denuncias por parte de los gremios de prensa y solidaridad de los gremios de prensa con estos colegas que habían hecho esas entrevistas. Bueno, sin embargo, Cerimedo dijo que dejaran de victimizarse, que en realidad nada de eso, que nadie los había atacado en las redes, ¿no? Después un día te ponen un tiro y dice, oh, bueno, qué sé yo, cosa que pasa, ¿no? Las amenazas no hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Cuando las emiten los fanáticos de la derecha, no sé nada, son cosas en redes nada más. Después van y te matan. Vamos a cambiar de tema para hablar de algo que es la noticia en las últimas jornadas. Ya hace varios días, ya hace 11 días, que se produjo la desaparición de Loan Danilo, Loan Peña, este nenito de 5 años, que desapareció ahí en el nordeste de nuestro país, una circunstancia muy extrañas, muy confusas en un primer momento, que se decía que estaban en una familia, estaban en un paraje en Corrientes, en una localidad 9 de Julio, que es un paraje muy pequeño, ahí en Corrientes, alejado de la capital, insisto, un paraje muy pequeño, muy precario, ahí en Corrientes, y en ese sitio Loan, que estaba participando de un encuentro familiar aparentemente, varias personas, otras criaturas, desapareció. Este nenito de 5 años, cuando se anunció, cuando dieron la alerta los padres acerca de su desaparición, todo lo que fue sucediendo a lo largo de estos 11 días, en un comienzo estuvo vinculado a la búsqueda, el rastrillaje, entendiendo que Loan se había extraviado, porque las primeras versiones de quienes habían estado allí señalaban que la criatura había salido junto con otros amiguitos que estaban allí, familiares, a caminar, a buscar naranjas. Esta fue la historia que se había construido.
y que había salido con un tío y con otra pareja, amiga, y que bueno, se perdió, de repente se perdió. Bueno, cuando se hace esta denuncia, se dan esas primeras versiones, comienzan las búsquedas, resulta que encuentran una zapatilla del nene a varios kilómetros de ahí, luego otro día encuentran la camiseta que tenía la criatura en otro lugar, o sea, bueno, lo concreto es que iban pasando las horas, iban pasando los días y no había absolutamente nada, hasta que hubo un cambio, una modificación en la investigación y comenzaron a buscar por otro lado. Y a partir de la presencia de perros especiales que detectaron la presencia detectaron rastros, mejor dicho, de Lohan en un par de vehículos, de un exprefecto, de otro familiar, una mujer concejal también de esa localidad. Bueno, la trama comenzó a modificarse y hoy la investigación ha pegado un giro importante. Ya durante el fin de semana se hicieron rastrillajes, no rastrillajes, sino investigaciones en domicilios en la provincia del Chaco. Hoy la hipótesis sobre la cual se está investigando es sobre la trata de personas y sobre un secuestro del niño para ser vendido. Se habla de la posibilidad de un traslado, comienzan a encajar las piezas de a poco y esos autos. Insisto, la trama es muy grande, hay muchas personas involucradas. Hoy se conoció que han cambiado la carátula también con la cual estaban imputados el tío y una pareja de amigos a los cuales se les había imputado como abandono de personas. Ya se les ha quitado esa figura y se los emparejó con los otros detenidos, a los cuales se los acusa de trata de personas o tráfico de niños. La situación de todos ellos comienza a agravarse, pero Lohan no aparece. Hay algunos indicios que hablan de la posibilidad de que luego de haber sido entregado por algún familiar, por alguien cercano a estas personas en Corrientes, lo hayan trasladado hacia Resistencia, Chaco, para de ahí luego cruzar la frontera rumbo al Paraguay. Nada de eso todavía está confirmado, pero esos son todos los indicios y habrá que profundizar la investigación, deseando fervientemente que aparezca esta criatura. El caso de Lohan es la noticia en la Argentina en las últimas horas. Hay, por supuesto, mucha preocupación, todos sentimos preocupación y dolor y empatía con su familiar, con su madre, con su padre, ante la desesperación que involucra una situación como esta de desaparición, de robo de una criatura, que no es nueva. Son centenares los casos que se denuncian todos los años a través de diversas organizaciones. Está Missing Children, por ejemplo, donde hay un registro de todas las denuncias. Un porcentaje de esas denuncias luego aparecen las criaturas denunciadas a los pocos días, a las pocas semanas, generalmente a los pocos días. Son casos de fugas, casos menores, pequeños, no como este, pero hay muchos casos, decenas y decenas de casos todos los años en nuestro país, donde esto se transforma en una pesadilla. Chicos que son secuestrados y traficados, vendidos o entregados en otro país, en nuestro propio suelo. La situación es muy angustiante, muy angustiante. Fue muy lento el accionar, ni qué hablar del Ministerio de Patricia Bullrich, que recién en el día de ayer tuvo algunas palabras y empezó a tener una aparición más fuerte, pero fue muy pobre el accionar de la Fiscalía en la provincia de Corrientes en las primeras jornadas de la investigación, cuando siguieron un rastro que había sido plantado seguramente por miembros de la policía. El propio intendente de la localidad dijo, bueno, hay que revisar
qué pasa con la policía, porque claro, plantaron pruebas, plantaron la zapatilla, plantaron en otro lugar la remera para confundir a los investigadores. Pero lo cierto es que desde la Fiscalía se demoró mucho tiempo en intentar avanzar en una investigación que comenzara con la hipótesis de esto, que es una realidad, que es la del secuestro de criaturas para el tráfico de personas. Ojalá aparezca Loan, ojalá se redoblen los esfuerzos y podamos restituir a esta criaturita a su familia. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, breve pausa, y ya volvemos para la segunda parte, más acotada que esta, y el cierre de este que es el programa de mi retorno después de casi un mes de estar ausente. Vamos a la pausa. Hola, somos Urbana TV, el primer canal villero de la patria, y te invitamos a suscribirte de manera gratuita a nuestro canal de YouTube. Hoy, más que nunca, necesitamos el apoyo de las redes solidarias que nos sostienen, porque estuvimos, estamos y queremos seguir estando para multiplicar voces. Porque si la vemos, la contamos y la mostramos. Entra a YouTube, búscanos como Urbana TV y tan solo con un clic te suscribís de manera gratuita a nuestro canal. Gloria, 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 gloria. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Gloria, gloria, luchan por la justicia. Vine a La Habana para retomar esa antigua conversación con este poeta. La caja con varios, ¿cuál es? 45 vuelvo, con 2. Llegó a Neruda a conocer al Che. Los invitados que seguro que tienen mucho. Y soy víctima del tráfico de chicos en Argentina. ¿Qué firmes? Yo no lo firmé. Hay cantidad enorme de compañeros enfermos. Lo leí de un tirón y me di cuenta que ahí había una gran novela. Conmovió todo el tema del movimiento. Y en fin, se ejercía así una solidaridad muy fuerte. Hice teatro en la Junta. Voy a compartir lo que hicimos nosotros. Detrás de esos hijos ha habido deseo. Comunicados de otros sindicatos en apoyo. Gustavo, Vanessa, Babril. Te das cuenta que hay conocidos, vecinos del barrio. Nos llevaremos al corazón del conurbano profundo, haciendo uso de nuestro particular sentido del humor negro. Negro. ¿Y qué va a ser blanco, boludo? Muy bien, volvemos entonces. Miren, hablábamos de los datos de la economía y de para quién gobierna Milei, ¿no? Parece una obviedad, pero no lo es. Hay muchos que creen que no, todavía. Y cada una de las jornadas que transcurren nos muestran decisiones que van en contra tuya. O sea, afectan tus derechos inmediatos, adquiridos, y te condicionan el futuro. Fíjense lo que pasó en las últimas horas.
el presidente Milei había derogado mediante un decreto la decisión, un decreto que había sancionado Alberto Fernández. Alberto Fernández, por decreto, había declarado esenciales a los servicios de Internet, telefonía celular y televisión paga. Internet, celulares, televisión paga. Dijo Alberto Fernández, son servicios esenciales, como son servicios esenciales, el Estado debe regular los valores. O sea, no podían las empresas aumentar arbitrariamente en el momento que quisieran, con los valores que quisieran, porque eso significaba afectar un derecho de las personas. Al ser un servicio esencial, si te aumentan mucho y vos no lo puedes pagar, te dejan sin la posibilidad de acceder al teléfono celular, a Internet y a la televisión, que, según decía el gobierno de Alberto, y por eso se emite el decreto, son servicios hoy esenciales. Imaginarse las posibilidades de vida, sin telefonía, sin acceso a Internet, bueno. ¿Qué hizo Milei? Derogó ese decreto. Con otro decreto lo derogó. Dijo, no son esenciales, cobren lo que quieran. Y ahora, el problema es que cuando se apeló esa decisión y llegó a la justicia, en las últimas horas, ese poder judicial, ese partido judicial al servicio de los intereses de los grupos concentrados, ratificó el decreto de Milei, dijo que era válido. Entonces, Luis María Márquez, José Luis López Castiñeira y María Laura Caputi confirmaron la derogación del decreto. O sea, no son esenciales. No son, para la Cámara, tener Internet hoy en la Argentina no es un servicio esencial. Podés vivir tranquilamente si no tenés Internet. Podés estudiarlo más bien si no tenés Internet. Podés vivir tranquilamente si no tenés telefonía celular. O sea, podés desarrollarte laboralmente y moverte, ¿no? Sin telefonía celular. No es esencial que lo tengas. Eso dice la justicia. Así que, si te aumentan mucho las tarifas y no lo puedes pagar, tururú, te vas a poder arreglar igual. La periodista Cintia Ottaviano, que fue presidenta de la Defensoría del Público, bueno, de larga trayectoria, Cintia, escribió algunas palabras que me parecía válido leer para esta situación. Mientras ya no alcanza para llegar a fin de mes y cada vez son menos las personas que pueden acceder a un derecho humano esencial en la era de las comunicaciones, se sigue gritando ¡viva la libertad! Vaya paradoja, libertad de no poder elegir, libertad de no poder acceder, libertad de no poder protestar, libertad de no poder, libertad de no. Bueno, el que la está pasando con complicaciones es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque, claro, entre todos los gobernadores hay dos, todos los gobernadores que hay en el país, hay dos gobernadores que hasta el momento han mostrado una dignidad total, absoluta, una postura política bien clara, que son el gobernador de La Rioja, Quintela, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que aparece sin duda como el dirigente más claramente opositor a este modelo de hambre, de exclusión, de represión que es el gobierno de Javier Milei. Axel Kicillof aparece con fuerza gobernando una provincia, no cualquier provincia, la provincia de Buenos Aires,
con un modelo diferente. Y el gobierno de Milei no quiere saber nada con eso. Entonces le empieza a hacer la vida imposible. Entonces no le entrega los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, lo acorrala, le dice que no le van a dar las obras, que van a cambiar de lugar, por ejemplo, las obras del gasoducto. Bueno, en fin, hay toda una campaña destinada a hostigar y hacerle la vida imposible a Axel Kicillof. El gobierno nacional tiene deudas con la provincia de Buenos Aires que ascienden a más de 1 billón de pesos en lo que respecta a obras públicas. Más de 1 billón, con B, 1 billón de pesos, más. Además, si se le suman otros ítems de deudas que tiene la Nación con la provincia, como la discontinuidad de los programas nacionales, bueno, varios reclamos que se vienen haciendo, la deuda ya no es más de más de 1 billón, es más de casi 6 billones, es lo que le debe la Nación a la provincia de Buenos Aires. Todo esto en el afán de Milei de acorralar, insisto, a Axel Kicillof, que por otra parte viene dando muestras bien claras de su intención de salir a caminar en el país, a recorrer ya en una postura política, salir a recorrer las provincias, de cara a dar alguna pelea por la presidencia del Partido Justicialista. Estuvo circulando el fin de semana la decisión del gobierno de la provincia de convocar a un gran acto para el día 1 de julio, cuando se cumple el aniversario número 50 de la muerte del general Juan Domingo Perón. Convocarían un acto ahí en la Quinta de San Vicente, invitando a todos los actores del peronismo, tratando de limar asperezas con las distintas fracciones internas. Bueno, veremos cómo va desencadenándose esa situación. Ahora, en la despedida, estuvo circulando en las redes sociales un videíto de un instagramer o youtuber, un activista muy conocido en las redes, que es el salteño Mchelo, que es muy crítico, muy duro con el gobierno de Javier Milei. Tiene muchos seguidores este muchacho en sus redes sociales y ha sido víctima de determinadas acciones por parte de las empresas, TikTok, que le han cerrado las cuentas cada vez que hace alguna denuncia que a alguien no le gusta. Y circuló el fin de semana un videíto que él grabó, es muy extenso, vamos a escuchar solo un fragmento, porque me parece que echa luz acerca de cómo funciona TikTok, por ejemplo, que es la red social donde más fuerte es Javier Milei. Y uno dice, no, porque entonces todas las encuestas y le dan acá, y cómo TikTok, cómo reproduce. Y esa es la forma que tiene de comunicar el presidente de la Nación, a través de las redes sociales. Y verdaderamente tiene muchísima potencia en redes sociales Javier Milei. Es un fenómeno imparable en las redes sociales. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Che, él dice una cosa y lo ven, ¿no? 100.000, 200.000. Y resulta que es mentira. Y cuando alguien dice que es mentira y hace el video y denuncia, pero lo vieron 100, 50, 10. Entonces hay una desproporción muy, muy grande. Y dice, pero ¿cómo es el tema de los algoritmos? ¿Por qué algo se ve tanto? ¿Solo porque es muy bueno? ¿Solo porque es muy entretenido? ¿O hay algo de la tecnología que ayuda a que eso suceda? Bueno, cuando uno empieza a indagar, a bucear, a investigar un poco de cómo funciona ese mundo, dice, entonces las sospechas que uno tiene no son una locura. Fíjense lo que dice Mchelo acerca de quién está manejando TikTok en Latinoamérica. Veámoslo unos minutitos. Qué rico, hoy voy a comer empanaditas salteñas y humita en chala. Para los que vengan, la chala no se come. La chala es la cáscara del choclo. Uno la abre y
ahí queda, como un puré de choclo, ¿sí? Y hoy, mientras almuerzo, me enteré por qué no me devuelven mi cuenta de 26 millones de seguidores de TikTok, la cuenta más grande de Argentina. Recuerden que yo, por hablar de Milei, me la cerraron, mandamos carta documento, la recuperamos, pero me llamó la atención que otra vez me la hayan cerrado. Y justo cuando hablé de Santi Manotea, qué casualidad, ¿no? Pero no hay casualidades acá. Se van a sorprender. ¿Sabían que TikTok no opera directamente acá en América? Lo hace a través de IMS Alep Holding, una empresa que se encarga de gestionar, como Cambridge Analytica de Facebook, no sé si recuerdan lo que tiene más años, que bueno, Cambridge Analytica era una empresa subcontratada que vendió todos los datos de sus usuarios para manipular las elecciones. Bueno, IMS Alep Holding, ¿saben quién opera esa red? ¿Saben o no? El CEO es Nacho Vidaguren. Nacho Vidaguren trabajó 10 años con Marcos Galperín. Marcos Galperín es dueño de esta empresa, compró parte de esta empresa. Y cuando compra parte de esta empresa, lo ponen de CEO a su mano derecha, Nacho Vidaguren, que él es un militante libertario. Comparte todas las publicaciones del gobierno en podcast. Él se dice ser ultralibertario, fan de Menem, o sea, un Milei más. Claro, ¿qué me van a responder? La vez pasada me devolvieron la cuenta porque se hizo un escándalo y salía la firma de ellos, Alep Holding, IMS. ¿Y saben quién más es inversor en esta empresa? Twitter invirtió más de 500 millones en esta empresa que supuestamente es china, pero en realidad sí, TikTok es de origen chino, pero es administrada acá en LATAM por militantes de Milei. El CEO... Bueno, qué tema, ¿no es cierto? Qué tema. Pero eso es lo que pasa. Entonces uno dice, bueno, ¿es porque sí? ¿Es porque es tan interesante? ¿O hay algo de la tecnología que está en manos de muy poquitos y al servicio de intereses de muy poquitos que hace que algo circule con tanta potencia? Nuestro megáfono es muy chiquito desde acá, pero vamos a seguir utilizándolo. Con esto nos despedimos, mañana volvemos a encontrarnos, ¿sí? Gracias por su compañía, una inmensa alegría haber retornado entonces a la conducción de Desde el Barrio, acá por Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Pásenla bien, será hasta mañana.